¿Qué resumen o qué evaluación podés hacer de este primer discurso de primer aniversario de Javier Milei? Bueno, yo creo que con este discurso se entra en otra etapa del plan, ¿no? O sea, no sé si sería la tercera o la cuarta etapa, pero en esto de ya empezar a reducir todas las restricciones que existían en la cuestión macroeconómica es lo que estamos viendo, ¿no? Porque primero y principal, una de las cuestiones que más se le estaba criticando en los últimos tiempos era que abría las importaciones para disminuir la inflación, pero que no se fijaba en la cantidad de impuestos que restringían la competitividad de las industrias locales, ¿no? Entonces, esto es un primer factor que en definitiva se empieza a resolver con este anuncio de que va a disminuir el 90% de los impuestos, ¿no? Por otro lado, cuando hablaba también del tema del cepo, bueno, allí lo que anuncia es un acuerdo con el Fondo Internacional para poder destrabar justamente esto, ¿no? Y de hecho, se estima que para marzo un acuerdo del orden entre los 12.000 o 15.000 millones de dólares pueda estar siendo cerrado luego de haber tenido un año de relaciones muy tensas, ¿no? Yo creo que con esto, saliendo el cepo, ya también permite que esta convergencia de monedas que venía haciendo, más el blanqueo de dinero, más las exportaciones del campo y reforzando las reservas que son negativas, se puede salir y también empezar a pensar en esta libre competencia de monedas, ¿no? Que en definitiva, ya con dólares y con tensiones calmadas con respecto al peso, posibilitarían pensar en una economía que ya esté más abierta con el resto del mundo, ¿no? Y en ese sentido, ya con una economía abierta al resto del mundo, también tienen que eliminarse las restricciones que hay hoy en el comercio exterior. En el día de ayer, por ejemplo, escuchaba a algunos exportadores que decían, bueno, no, pero yo prefiero que todavía la plata me la pongan afuera porque acá entre los aranceles que hay internos y después también los diferentes costos, termino teniendo la mitad del dinero. Bueno, todo eso de lo que se observa en el comercio internacional y sobre todo focalizado en el Mercosur es que se va a restringir y va a haber más desregulación, ¿no? Con lo cual, lo que se observa es una siguiente fase del plan por más desregulación y como la reforma laboral, ¿no? Donde se espera un mercado laboral mucho más flexible. Y hay ejemplos cercanos, como por ejemplo el de Brasil, en el cual cuando asumió Temer flexibilizó la cuestión laboral y eso demostró una creación genuina de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, creo que se está yendo por ese camino. También anunció una posible reforma previsional, esta competencia de monedas, como vos bien lo decías recién, esta reducción del 90% de los impuestos que, según argumentó, el 10% del total de los impuestos es el que se lleva la mayor parte, digamos. ¿Esto en qué afecta a las provincias? Pues habló también de una competencia entre las provincias, una autonomía impositiva de las provincias que instando a competir entre sí para conseguir inversiones. Bueno, es un punto muy interesante ese que planteaste, ¿no? Porque hasta ahora, en realidad, sufrió el ciudadano este año, pero también sufrieron muchas provincias, ¿no? Las provincias en realidad recibieron muy pocos fondos de lo que es la provincia, la nación. Ahora, reduciendo todo el 90% de los impuestos, y seguramente muchos de ellos coparticipables, las provincias también van a tener que darse vuelta y ver cómo empiezan a refinanciar sus presupuestos, ¿no? El caso de Córdoba tiene un presupuesto bastante calzado, pero hay provincias que dependen en un 90-95% del presupuesto nacional, con lo cual allí el ponerse a ver cómo reestructuran su presupuesto y sobre todo su búsqueda de fondos es clave, ¿no? Y ahí justamente lo que está planteando Milei va en línea con su pensamiento, ¿no? Que sea todo competencia y en el caso de las empresas también cómo hacen para en el caso de las provincias, el tema de la captación de ingresos adicionales a través de el impuesto o el RIGI o qué RIGI propio empiezan a postular, ¿no? Pero sí, en conclusión, chicos, lo que estamos viendo es una siguiente fase en donde se apunta a terminar de desregular todos nudos gordianos que hasta ahora no se respondían, ¿no? Gisela, ¿cómo te va? Janina te saluda, buen día. Hola, Janina. ¿Es cierto, es mentira o es una verdad a media según cómo se lea que el salario básico, como dijo el presidente, pasó de $300 a 1.100 y que los jubilados ganaron con la recomposición salarial? Bueno, allí, si uno ve las estadísticas con respecto al salario básico, si se lo compara, es el salario promedio, ¿no? No es el salario básico.
el salario promedio justamente está en el orden de unos 1.100 contra el costo, digamos, o contra el dólar oficial, que quedó muy retrasado con respecto a la inflación. Es más, la inflación va a cerrar este año, o en lo que va de la fecha, fue de un 107% de enero hasta aquí, y si calculamos la devaluación de diciembre, solamente se ajustó un 40%, lo cual eso hace que el salario promedio en dólares se haya recompuesto en unos 1.100. En cuanto a lo que son las jubilaciones puntualmente, sí, lo que se ve es que en realidad la jubilación mínima perdió poder adquisitivo, ¿no? De hecho, cuando se lo ve con respecto a diciembre del 2024, donde en ese momento tuvo un incremento real, a partir de ahí hubo una caída del 6,6%, ¿no? Tengo que decirte, Janina, que no así la asignación universal por hijo, que sí, la asignación universal por hijo se recompuso, ¿no? Bien. Y donde en definitiva tuvo un reacomodamiento por encima de la inflación.